Los procesos cognitivos son este camino que recorre nuestro cuerpo al momento en que vamos aprendiendo, es decir, cómo construimos el aprendizaje en nuestro interior. Vamos a hablar ahora de los procesos cognitivos superiores. Recordemos que en general el proceso de aprendizaje o el proceso de construcción del aprendizaje en nuestro cerebro incluye la unión y el pasar por estas diferentes etapas, desde recibir información, seleccionarla para ver cómo queremos y qué queremos conservar de ella, almacenarla y después utilizarla para un fin práctico en particular. Cuando hablamos en específico de los procesos cognitivos superiores, estaremos hablando ahora de aquellos elementos que suceden en nuestro cerebro y que nos permiten construir interacciones complejas con el mundo, es decir, resolver problemas, tomar decisiones, construir puentes de comunicación efectiva, por ejemplo. Dentro de esta etapa, los procesos cognitivos superiores consideran algunas características como esta, por ejemplo, el pensamiento, es decir, la forma en que construimos ideas y reflexionamos sobre lo que vemos en el mundo. Cuando ya hablamos del pensamiento, no estamos hablando solamente del almacenar información y acumularla en nuestro interior, sino también del cómo la utilizamos para construir nuestras propias interpretaciones de lo que estamos viendo en el mundo. Y estas interpretaciones pueden darse ya sea para resolver un problema en particular, afrontar una situación compleja, para razonar y construir nuestras propias conclusiones o interpretaciones de lo que estamos viendo, o incluso para crear cosas, es decir, el pensamiento creativo, cómo construimos nuevas ideas o nuevas soluciones a partir de lo que estamos viendo. Otra característica de los procesos cognitivos superiores está en el lenguaje, es decir, cómo a partir de símbolos les asignamos un significado en particular para comunicar ideas, emociones, pensamientos, cómo construimos pensamiento abstracto dentro de estos símbolos, y entonces a partir de ahí pues hacemos puentes y comunicación con otras personas que también están construyendo su propio lenguaje simbólico y de comunicación. El lenguaje como proceso cognitivo superior incluye diferentes aspectos, desde la fonología, cómo suena lo que decimos, la semántica, qué significa el uso de una palabra o de un concepto y cómo esto se utiliza en un contexto en particular, la sintaxis, que quiere estar relacionado con el estudio correcto de las palabras, cómo se acomodan en una oración para crear sentido y cómo si las acomodo de una manera distinta puede modificarse dicho sentido, y la parte pragmática, cómo utilizo todo esto con un fin práctico en un contexto específico, cómo me doy a entender dependiendo del espacio donde me encuentro y del mensaje que quiero transmitir. Y por último, tiene que ver con la motivación, es decir, aquellas cosas que están en mi interior que me hacen a mí querer aprender o querer comunicar o querer interpretar algo como tal. En este caso, la motivación tiene muchísimo que ver con cómo conecto yo otras cosas que están sucediendo en mi alrededor y a partir de aquí aprendo o desaprendo algo, actualizo algo en particular. De esta manera, entender cómo funcionan los procesos cognitivos nos permitirá entender también cómo nos comportamos y cómo definimos las interacciones en el mundo a nuestro alrededor, ya sea pensando en los procesos cognitivos básicos, la atención, la percepción, o los procesos cognitivos superiores como la motivación o el lenguaje, por mencionar algunos. Cómo esto lo utilizamos para interactuar en nuestro alrededor, para interpretar el mundo y sobre todo para desarrollarnos correctamente dentro de él.